están, queridos amigos? Es una alegría estar con ustedes para poder estudiar este maravilloso libro de Daniel y escarbar, investigar en las profecías de la Biblia. El día de hoy vamos a estudiar los métodos de interpretación profética, como ustedes pueden ver en la pantalla. Hay varios métodos de interpretación profética. Antes de examinar este tema tan importante, vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Dios, Señor, danos sabiduría para poder entender tu palabra, que podamos encontrar, Señor, cuál es el método de interpretar la Biblia que se adecua más a tu palabra, Señor. Bendícenos y bendice a los estudiantes que están en este momento viéndonos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, el tema de los métodos de interpretación profética es muy importante porque han aparecido muchos profetas. Es de hecho que cada día aparecen profetas. Por ejemplo, ¿qué sucedería si ustedes me escuchan decir que esta noche viene Cristo en un platillo volador? Y para poder ser salvos tenemos que tomar un veneno. Entonces todos tenemos que tomar un veneno, morimos y a la medianoche nuestros espíritus se van a ir al cielo y vamos a subir al platillo volador y nos vamos a ir. ¿Qué le parece? ¿Tomamos el veneno todos juntos esta noche? Bueno, ¿cómo saber si lo que yo digo es correcto? ¿Cómo saber si mis predicciones son correctas? La única manera de estar seguro de las cosas que van a ocurrir es estudiar este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Con este fundamento, nosotros vamos a proseguir en el estudio de los métodos de interpretar las Escrituras. Vamos a estudiar tres métodos, los tres métodos más importantes. Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, tenemos al historicismo, al preterismo y al futurismo. Son tres métodos muy importantes, ya que son abrazados por una amplia cantidad de personas e iglesias. Es decir, estamos hablando aquí de métodos que son aceptados por la mayoría de las personas. Vamos a iniciar describiendo las metodologías para luego pasar a una evaluación, especialmente del historicismo hoy día. Y mañana, en la clase de mañana, hablaremos y evaluaremos el origen del preterismo y el futurismo. Vamos a iniciar entonces describiendo estos métodos de interpretación. Ustedes pueden ver que aquí en la imagen aparece el profeta. El profeta, en el historicismo, en el método de interpretación historicista, el profeta tiene una revelación en un determinado momento de la historia, como ustedes pueden ver en esa línea, y la profecía que él recibe se va cumpliendo con el paso del tiempo. Allí las líneas representan ese flujo del cumplimiento profético. Entonces, el historicismo respeta mucho la historia y cree que la profecía se está cumpliendo con el transcurrir de la historia. La historia avanza, el tiempo avanza y la profecía poco a poco se va cumpliendo. De otra manera, el preterismo concibe que el profeta en la línea de tiempo está, como ustedes lo están viendo allí en el cuadro, y la profecía no se cumple en el futuro, sino la profecía ya se cumplió en el pasado. Por ejemplo, pensemos que este profeta es Daniel. El preterismo concibe que Daniel vivió en el siglo II antes de Cristo, no en el siglo VI antes de Cristo, como lo cree la mayoría conservadora y también la Iglesia Adventista. El preterismo cree que Daniel, al vivir en el siglo II, él pudo ver los eventos en el pasado. Lógicamente, los conoció, los leyó, los estudió, le contaron esas cosas, y él escribió el libro de Daniel. En realidad, le puso ese título de Daniel porque había un profeta muy importante, le puso ese nombre como un seudónimo,
y escribió como si fuera profecía eventos que iban a pasar en el futuro. Entonces aquí está Daniel y él escribe lo que sucedió en el pasado. Por ejemplo, la interpretación mayoritaria, aquí yo tengo una imagen de Antíoco Epífanes. Se cree que el anticristo que profetiza el libro de Daniel no es un anticristo que vendrá en el futuro, sino es un anticristo que ya vino en el pasado. Aquí está Antíoco Epífanes, y que él es el anticristo. Lo mismo sucede con el profeta Juan. Juan está aquí en la línea de tiempo, y él no puede profetizar eventos que van a ocurrir en el futuro. Él vivió en el siglo I, entonces él profetizó de las persecuciones que tuvo que pasar la iglesia en el siglo I, especialmente con Nerón. Así, de esta manera, el preterismo entiende que la profecía no puede cumplirse en el futuro si no es una profecía que ya se cumplió en el pasado. Esto es toda una incongruencia en realidad. Ellos no aceptan el elemento predictivo de la profecía. El preterismo, como nosotros ya podemos oler, es un asunto muy serio y poco aceptado por los adventistas y también por la iglesia más conservadora. Veamos ahora y describamos en qué consiste el futurismo. El futurismo es un método de interpretación profética que concibe al profeta, como ustedes pueden ver allí, y aquí está la línea de tiempo. Pero el futurismo no cree que la profecía se cumplió en el pasado, ni se va a cumplir con el flujo del tiempo, como lo hace el historicismo, sino el futurismo hace un salto extraordinario y cree que las profecías del profeta se van a cumplir, como ustedes pueden ver allí en la imagen, en la última semana o los últimos 7 años de la historia de esta tierra. Por ejemplo, la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24. El futurismo cree que la profecía de las 70 semanas se han cumplido, o mejor dicho, 69 semanas ya se cumplieron. Y hay una brecha, hay un vacío entre la semana 69 y la semana 70. Un vacío de casi 2000 años. Espero que ustedes puedan ver allí bien el cuadro para que podamos entender mejor esto. Entonces ellos creen que en ese vacío de 2000 años no hay cumplimiento de la profecía. No hay algo revelado allí de las cosas que van a suceder, sino que las profecías se van a cumplir, especialmente la profecía de los 1260 días, los 1335 días de Daniel, en los 7 últimos años de la historia de esta tierra, cuando aparezca un anticristo que se siente en el templo de Israel, un templo que van a reconstruir los judíos. Todos estos eventos van a ser inaugurados, aperturados con el rapto secreto. Este método de interpretación hoy día es abrazado por los dispensacionalistas, que realmente son una amplia mayoría de evangélicos e iglesias evangélicas y teólogos evangélicos que creen en el futurismo. Muy bien, nosotros tenemos aquí los métodos de interpretación, una descripción de los métodos de interpretación. Como ustedes pueden ver, el historicismo concibe que la profecía se va cumpliendo con el paso del tiempo. El preterismo no cree en el elemento predictivo, sino que considera que hubo un falso Daniel que se puso el nombre de Daniel o de Juan y que escribieron de acontecimientos que ya pasaron. Tanto Daniel y Juan en este método de interpretación, ellos serían en realidad personas que no pueden predecir el futuro, sino están redactando hechos que ocurrieron en el pasado, pero como si ocurrieran en el futuro. El futurismo, por otro lado, considera que la profecía no se cumple en el flujo del tiempo, sino que hace un salto extraordinario y nos lleva a los últimos años de la historia de esta tierra, en los cuales se van a cumplir todas las profecías, y especialmente
va a aparecer el anticristo. Bueno, aquí tenemos los tres métodos de interpretación que son los más populares métodos de interpretación. Este día vamos a evaluar el método de interpretación historicista o historicismo, como lo tenemos allí en las pantallas. El método de interpretación historicista tiene un origen. Vamos a evaluar su origen. El origen del método de interpretación historicista es bíblico, como lo vamos a descifrar. Y vamos a tener que leer algunos pasajes bíblicos para poder entender mejor este asunto. Vamos a empezar leyendo, como ustedes pueden ver en la pantalla, el libro de Daniel 2, 38 al 44. Daniel 2, 38 al 44. Este texto ya nos va a decir mucho de esta forma de interpretar la profecía. Daniel 2, 38 al 34 dice: Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Esta profecía está interpretando el sueño que tuvo Nabucodonosor cuando vio una estatua. La cabeza era de oro, el pecho era de plata, el vientre era de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte una mezcla de hierro y barro cocido. Y de pronto el rey Nabucodonosor vio una piedra que caía del cielo, que no fue arrojada con mano humana, y esta piedra cayó en los pies y desmenuzó toda la estatua, y de esa piedra se hizo una gran montaña que permaneció por los siglos de los siglos. Daniel 2, 38 al 34 está interpretando este sueño de Nabucodonosor. Daniel aquí está interpretando el sueño que tuvo y le dice al rey: tú eres, como estamos leyendo en el versículo 38, tú eres aquella cabeza de oro. Entonces aquí aparece el primer reino. El segundo reino está en el versículo 39 y lo siguiente: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Hay un segundo reino. Y luego un tercer reino de bronce. Lo colocamos acá, tercer reino. El cual dominará sobre toda la tierra. El versículo 40 dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Aquí está el cuarto reino. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Aquí está el quinto, que es la mezcla. Y el versículo 42 dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces aquí el último es el reino de Dios, que representa la segunda venida de Cristo. Ustedes pueden ver claramente que Daniel 2, 38 al 34, el mismo profeta Daniel está interpretando la profecía de forma histórica. Es decir, la profecía se está cumpliendo en el paso del tiempo. Y Daniel le dice al rey: tú eres aquella cabeza de oro. Por eso el primer reino que ahí aparece es Babilonia. Los versículos de Daniel 7, 17 al 18 expanden el capítulo 7 expande esta profecía, y vamos a leer Daniel 7, los versículos 17 al 18. Dice así: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Fíjense ustedes que hay cuatro reyes, como los hay también, hay cuatro reinos o cuatro reyes, como los hay también en la estatua de Nabucodonosor. Cuatro reinos, cuatro reyes. Versículo 18. Después recibirán
el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ok, nos deberíamos preguntar entonces, ¿quiénes son estos reinos? Daniel revela quiénes son, a quiénes se refiere. De hecho, sí lo hace. En el libro de Daniel, el capítulo 8, los versículos 20 al 21, Daniel descifra la profecía y menciona: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Fíjense que después de Babilonia está el reino de Medo-Persia. Versículo 21, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y el siguiente reino es Grecia. Esto es muy interesante, porque Daniel está interpretando la profecía de manera historicista y él está mencionando los reinos que van a venir. Esto que menciona Daniel concuerda, tiene coherencia con la historia, porque en la historia registra que Babilonia fue derrocada, el imperio de Babilonia fue destruido por el imperio de Medo-Persia. Ciro, quien era el general que estaba llevando al ejército, fue el que acampó cerca de Babilonia y desvió el río Éufrates que pasaba por Babilonia, y esa noche cayó Babilonia. Estamos hablando aproximadamente del año 538 a.C. Y la historia también confirma que Medo-Persia cayó por el reino de Grecia. El año 333 a.C. aproximadamente. El rey de Grecia es un rey muy importante que es Alejandro Magno, quien a su corta edad había conquistado todo lo que se conocía de la tierra. Como podemos ver aquí en la profecía, nosotros tenemos claramente una interpretación historicista. Daniel está explicando el texto bíblico, está explicando la profecía de forma historicista. Pero aquí hay una interrogante. ¿A quién representa el cuarto imperio? La historia nos dirá algo, pero dejemos que Jesús nos pueda decir también algo al respecto. Vamos a leer el texto de Mateo. Yo les invito a abrir sus Biblias para que no estén aburridos y puedan estar estudiando y acompañándome conmigo en la lectura de la Biblia. El libro de Mateo 24, 15 al 16. Mateo 24, 15 al 16. Fíjense lo que dice aquí, Mateo 24, 15 al 16. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ok, aquí está hablando de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Una abominación que llegó a las fronteras de Jerusalén. El otro texto que se empalma con este para poder entender mejor de lo que estamos hablando es Lucas 21, 20, 21. Lucas 21, 20, 21. Lucas 21, 20 y 21 dice así. A ver, permítanme abrir el texto bíblico. Dice así: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. ¿Quién es este reino que iba a llegar y que aquí se está describiendo que iba a destruir a Jerusalén? Y el imperio es, sin lugar a dudas, Roma. Podemos leer el texto para tener una clara percepción de esto, de Lucas 2:1. Lucas 2:1, acompáñenme por favor con sus Biblias. Lucas 2:1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Fíjense
que dice acá, todo el mundo fuera empadronado. Lógicamente, la Biblia está dando por sentado que el siguiente reino en la profecía sería Roma. Y esto también es confirmado por la historia, ya que el año 168 Roma derrocó al imperio de Grecia. 168 antes de Cristo. Hasta allí llegamos en la profecía y Daniel nos ha podido decir el nombre del tercer imperio, que será Grecia. Es interesante esto porque Grecia empezó su dominio, como les mencioné, el año 300, el 333, 331 también se da la fecha. Pero Daniel vivió en el siglo VI, aproximadamente desde el año 615 hasta el 533 aproximadamente, o 530 antes de Cristo. Todo esto está en el contexto del reino de Babilonia y de Medo-Persia. Pero Grecia iba a venir 2 siglos después, es decir, 200 años después iba a venir Grecia. La pregunta es, ¿cómo sabía Daniel que el imperio de Grecia iba a venir? Lo sabía por revelación profética. Sabía porque Dios le había revelado esto. Y cuando llegó la fecha, se cumplió la profecía. Esto es inaceptable para el preterismo. Los preteristas no aceptan esto. No pueden concebir cómo puede ser posible que un profeta pueda predecir la profecía. Nosotros que somos historicistas aceptamos esto. Porque la Biblia así lo dice. Porque la Biblia es nuestra norma de conducta y de vida. Es nuestra fuente de autoridad. Es nuestra única fuente de autoridad. Ok, tenemos aquí entonces en el cuadro Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que es repetitivo en las profecías de Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. El capítulo de Daniel 7, versículo 24, hablará de la caída de Roma. Permítame leer Daniel 7, 24. Dice así: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Está hablando aquí del cuarto reino, que iba a ser Roma, que lo presenta en Daniel 7 como una bestia indescriptible, espantosa, terrible en gran manera. Y esta bestia iba a tener 10 cuernos, y estos cuernos, de acuerdo al versículo 24 que hemos leído, representan su caída. Por eso allí hemos puesto el número 5, la caída de Roma. La caída de Roma. El versículo siguiente, vamos a leerlo, versículo 25, habla lo que lo que va a suceder después. Los 10 cuernos, como estoy mencionando, representan la caída de Roma. Y el versículo 24, el versículo 24 menciona que tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Aquí habla del surgimiento de un cuerno pequeño. ¿Quién es este cuerno pequeño? El sistema preterista, y allí estoy poniendo el número 6, que sería el cuerno pequeño, y estoy poniendo la imagen del cuerno pequeño. El sistema, historicista considera en el tiempo en que estamos viviendo, esto lo vamos a desarrollar después con mayor amplitud, pero el sistema preterista considera que después de la caída de Roma, Roma cayó el año 476 después de Cristo, surgió el cuerno pequeño. Y como nosotros podemos ver, el cuerno pequeño nace de Roma, porque es una continuación de Roma. Y al surgir tiene que derribar 3 reinos, 3 cuernos como estamos leyendo aquí. El único poder que derribó 3 reinos y que surgió después del año 476 es el sistema papal, que allí lo estoy colocando claramente el nombre. Es el sistema papal. La interpretación historicista considera que el sistema papal es el cuerno pequeño, a quien también se lo denomina el anticristo. El anticristo para el historicismo es el sistema papal. Si nosotros continuamos viendo la Biblia, el versículo 26 de Daniel 7 mencionará un juicio. Ahí estoy poniendo la imagen del juicio. El versículo 26 dice:
pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Como podemos ver, Daniel está hablando de la profecía y también está interpretando la profecía no de manera preterista, no de manera futurista, sino está interpretando la profecía y su cumplimiento en el flujo del tiempo. Con el paso del tiempo se va cumpliendo poco a poco la profecía hasta la segunda venida de Cristo. Hemos visto aquí 7 eventos que están descritos en la profecía de Daniel, en el libro de Daniel, antes de la venida de Cristo. Podemos nosotros avanzar para confirmar cuál de estas profecías o cuál de estos métodos de interpretación acepta Jesús, Pablo y Juan, el discípulo amado. Vamos a proseguir con esta comprobación. La comprobación del historicismo hecha por Jesús en primer lugar. Vamos a leer para esto nuevamente el libro de Mateo 15, 16. Mateo 24, 15, 16. Mateo 24, 15 al 16 es un texto que ya leímos para referirnos al imperio de Roma. Lo vamos a volver a leer ahora para certificar qué método de interpretación acepta Jesús. Mateo 24, 15, 16. Dice así: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Ok, aquí está hablando de una de las profecías de Daniel. La pregunta es, Jesús está interpretando la profecía como un evento que se va a cumplir en el pasado, se va a cumplir antes de la venida de Cristo o que se está cumpliendo en el transcurso de la historia. Lógicamente nosotros vemos que Jesús está interpretando la profecía de Daniel como cumpliéndose en el transcurso de la historia. Y por eso avisa allí a su pueblo que cuando veáis la abominación desoladora, el libro de Lucas dirá, el ejército romano, cuando esté allí acampando, sitiando la ciudad de Jerusalén, es el momento de escapar. Es el momento de escapar. Jesús está interpretando esta profecía, una de las profecías del libro de Daniel, y su cumplimiento sería en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén sea arrasada y destruida. Entonces nosotros podemos ver que Jesús es y acepta el historicismo. Ahora veamos qué dice Pablo. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 3 al 8. Permítame leer también estos textos y evaluar cómo considera Pablo la profecía o la interpretación profética. ¿Él cree que es preterista, el cumplimiento es preterista, es futurista o es historicista? Vamos a abrir en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 3 al 8, que dice: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá, aquí está hablando de la segunda venida de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hablando aquí del anticristo, que el hombre de pecado. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y les dice en el versículo 7, ya está en acción el misterio de iniquidad. Ojo con esa frase, ya está en acción. El misterio de iniquidad que está profetizando así, aquí en este texto, ya estaba en acción. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, este inicuo que iba a venir, este hombre de pecado, este anticristo, estaba ya siendo visto por Pablo en su tiempo. Pablo lógicamente está interpretando la profecía
de forma historicista. Y él dice que ese anticristo, ese inicuo, ese hombre de pecado, iba a estar vivo hasta la segunda venida de Cristo, cuando Dios lo elimine en su segunda venida. Con esto nosotros podemos dar certeza de que Pablo interpreta la profecía de manera historicista. Y ahora vamos a ver al discípulo amado, Juan. Vamos a leer el libro de Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1:1 dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y perdón, estoy leyendo primera de Juan 1, voy a leer Apocalipsis 1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjense acá que dice las cosas que deben de suceder pronto. Lógicamente, Juan está interpretando la profecía con el método historicista. Juan no está interpretando la profecía del modo preterista, es decir, como algo que ya sucedió en el pasado, o en modo futurista, que va a suceder antes, poco antes de la venida de Cristo. No, Juan está interpretando la profecía como que tiene un cumplimiento en el flujo del tiempo. El tiempo va avanzando y la profecía se va cumpliendo. Podemos dar nosotros certeza, queridos estudiantes, queridos amigos, de que la profecía historicista o el método de interpretación historicista es el método verdadero. ¿Por qué? Porque tiene un origen bíblico, porque lo aceptó Jesús, porque fue el método que utilizó Pablo, porque fue el método que utilizó Juan, porque fue el método propio del profeta Daniel. Daniel interpreta de manera historicista la profecía. Nosotros podemos estar seguros, por la palabra de Dios, por la Biblia, de que el método de interpretación, el mejor método de interpretación, es el historicista, porque está fundado en la palabra de Dios. Así que, querido amigo, yo te invito a los estudiantes para que puedas estudiar la profecía utilizando este método, que va a abrir toda una cosmovisión diferente de los eventos que están sucediendo ahora y sucederán hasta la venida de Cristo. Que Dios te bendiga y que este estudio te haya ayudado para poder conocer más del mejor método para estudiar las profecías. El día de mañana hablaremos un poco más del método preterista y del método futurista. Que Dios te bendiga. Gracias.